Así que la Biblia nos habla acerca de los que esperan en el Señor. Y la primera cosa que quiero tocar, solamente vamos a tocar dos, es que los que esperan en el Señor tienen poder y tienen autoridad sobre sus enemigos. Levante su mano derecha conmigo y diga: tengo poder y tengo autoridad en el nombre de Jesucristo. Ahora voltea con el que está a tu lado, dile: tienes poder y tienes autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Así que el águila, hermano, el águila es un símbolo de poder, el águila es un símbolo de autoridad, pero también tenemos que reconocer que el águila tiene enemigos. Y quiero hablarle ahorita de tres enemigos principales que tiene el águila. Uno de los enemigos que tiene es la tormenta. Pero el águila, hermano, ante esta acechanza, posee un sensor y sabe cuando viene la tormenta. Y como sabe que viene la tormenta, se prepara. Se va a las alturas, se va donde en algún momento tuvo un nido, y si es que tiene todavía, porque ahí están sus polluelos, y se va a prevenir para lo que venga más adelante. Así que cuando sabe que viene la tormenta, se para sobre la roca, se queda quieta por un momento mientras empieza a sentir la primer fuerza del viento del aire, empieza a sentir la temperatura, entonces busca el momento exacto, busca el momento preciso para abrir sus alas y se deja caer sobre la tormenta. Diga conmigo: el águila no escapa de la tormenta. Usted y yo, hermano, no fuimos diseñados para escapar de los problemas. Usted y yo fuimos diseñados para enfrentar los problemas en el nombre de Jesucristo. Entonces lo que ella hace con la tormenta de aire es que simplemente la usa para levantarse más altos. Las tormentas, los vientos recios son inevitables que lleguen a nuestra vida. El hecho de que tú seas un cristiano, eso no significa que estás exento de pruebas, no estás exento de que algún día te enfermes, no estás exento de que algún día te despidan del trabajo, no estás exento de que un día el negocio no funcione bien, etcétera, etcétera. Pero tú y yo tenemos dos opciones: o nos dejamos a la deriva, o en medio de la tormenta nos levantamos en el nombre poderoso de Jesucristo y volamos sobre las circunstancias. Entonces, hermano, no es o no son las tormentas de la vida los que nos llevan hacia abajo o hacia la derrota, sino cómo reaccionamos a ellas. No son los problemas que llegan a nuestra vida, sino la actitud con la cual vamos a reaccionar ante esto. El problema no es que te despidan del trabajo, sino cómo vas a reaccionar ante esto. El problema no son las malas noticias, sino la actitud que vamos a tomar para enfrentar los tiempos difíciles. Voltea con el que está a tu lado, dile: el problema no es el problema, sino cómo reaccionas. Sino cómo reaccionas. También dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Hermano, hay tormentas viniendo a nuestras vidas y debemos estar preparados para enfrentarlas. Debemos saber discernir cuando el diablo quiere atacarnos, cuando quiere atacar nuestra familia, cuando quiere atacar nuestro matrimonio, cuando el diablo quiere atacar a nuestros hijos, cuando quiere atacar nuestra economía, nuestra salud, y estar listo para ese momento. La semana pasada, como lo hemos hecho domingos anteriores, hemos estado ministrando a la gente porque sentíamos eso en nuestro corazón: orar por gente que está luchando, que está batallando, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos saben que Dios nos ha dado la victoria? Pero ¿sabe cómo terminamos la semana pasada la familia pastoral? Terminamos en el hospital. Al finalizar nuestra segunda reunión, Hannah Hadassah, nuestra primer nieta, empezó a convulsionar muy fuerte. Y tuvimos que parar en el hospital, y ahí estuvimos hasta la noche toda la familia. Otra vez le repito: usted puede dejarse a la deriva, o usted puede levantarse y tomar la autoridad sobre las circunstancias en el nombre poderoso de Jesucristo.
¿Qué vas a hacer cuando venga la tormenta a tu vida? ¿Te vas a desanimar? ¿Te vas a alejar del Señor? ¿O vas a tomar la autoridad que Dios nos ha dado y vamos a enfrentar cualquier problema sabiendo que tenemos la victoria garantizada en el nombre de Jesús? El segundo enemigo que tiene el águila son las serpientes. Las serpientes son enemigos naturales de las águilas. Las serpientes se arrastran también entre las montañas altas y normalmente van en busca de los aguiluchos. Pero cuando el águila se da cuenta de que el enemigo está tratando de atacar o destruir a los de su casa, toma a la serpiente, la lleva tan alto como pueda y desde las alturas la deja caer para que se estrelle sobre las rocas. Otra cosa que hace el águila es que con sus garras toma a la serpiente y le arranca la cabeza y la parte del cuerpo se la entrega a sus aguiluchos para que se alimenten. Escuche esto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Como Dios sabía que íbamos a tener enemigos aquí en esta tierra, Dios no nos dejó sin recursos. Dios sabía que íbamos a tener adversarios que se iban a levantar en contra de nosotros, dificultades en la vida, pero Él nos dio los recursos suficientes para enfrentar a nuestros adversarios. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 10, versículo 19. El Señor nos dio capacidad, el Señor nos dio recursos para enfrentar a nuestros adversarios. Lucas capítulo 10, verso 19 dice: mirad, os he dado ¿qué? Autoridad. ¿Qué nos ha dado el Señor? Autoridad. ¿Para qué? Para hollar. ¿Qué significa la palabra hollar? ¿Dar hollazos? No. La palabra hollar significa pisotear. Significa triturar con los pies. Pero esta es la parte interesante. Escuche, con suelas de hierro. Cuando el Señor Jesús dio esta palabra, era en la época de los soldados romanos. Y cuando los soldados romanos iban a la guerra, tenían que cruzar montañas y desiertos y tenían que enfrentarse a las serpientes y a los escorpiones mientras iban camino a conquistar un territorio. Y como sabían el peligro al que se iban a enfrentar de las serpientes y los escorpiones, entonces el calzado que usaban los soldados romanos en aquel tiempo eran forrados en la parte de abajo con suela de hierro. Así que cuando ellos en el camino encontraban serpientes o escorpiones, tenían la capacidad, tenían los recursos para pisotear, para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones, y nada les iba a dañar. Hermano, tenemos en la vida un enemigo real, pero mi Biblia dice que Él ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Voltea con el que está a tu lado, dile: Dios te ha dado suelas de hierro para pisotear sobre toda obra del enemigo. Debemos reconocer que Cristo le venció, por lo tanto nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en el nombre de Jesucristo. Tenemos autoridad. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no lo usamos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que permitimos que el diablo nos ponga una golpiza y ni las manos metemos, hermano. No estamos solos, no estamos sin recursos. Tenemos poder y tenemos autoridad para enfrentar las obras del diablo. El tercer enemigo que tiene el águila es su primo cercano, el halcón. El halcón mata sin ninguna razón a las águilas. ¿Por qué? Porque no se las puede comer. ¿Por qué lo hace entonces? Porque es un depredador por naturaleza el halcón.
Entonces lo que hace es que vuela alto detrás del águila. El águila tiene un punto ciego, el punto ciego está en la parte de arriba. Entonces el halcón vuela sobre ella y cuando ve el momento preciso se lanza sobre sus espaldas, viene sobre ella y la toma. ¿Qué quiero decirte con eso? A veces la gente que te va a atacar es la gente que está cerca de ti. A veces la gente que te va a atacar es la gente que también sabe volar, pero vuela con otras intenciones. También saben planear, también saben abrir las alas, pero no son las mismas intenciones del reino del Señor. ¿Cómo se deshace del halcón? Remontando las alturas, porque llega a una altura donde el halcón no soporta la misma presión. Y entonces automáticamente tiene que soltar al águila. Quiero decirte que cuando tú sientes la presión de las pruebas, de las luchas, es el momento de buscar más a Dios. Por eso la Biblia dice: sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. La respuesta no es huir. La respuesta es buscar más a Dios. Ora, ayuna, lo que sea necesario, resiste la prueba. Y finalmente, ¿qué va a hacer el diablo? Te va a soltar y va a huir en el nombre de Jesucristo. Hermano, con todo esto yo te quiero decir que hay un enemigo real en esta tierra. Hay un enemigo que quiere destruir lo que tú tienes. Hay un enemigo que quiere destruir tu casa. Hay un enemigo que quiere destruir tu matrimonio, que quiere destruir tus hijos, que quiere destruir tu salud, que quiere destruir tu economía. Hay un imperio que se levanta en contra de nosotros: la injusticia, la tentación, el pecado, fuerzas diabólicas de maldad, brujería, hechicería. Y a veces no nos damos cuenta. Por lo tanto, la Biblia nos dice que debemos tomar nuestra autoridad, nuestras armas espirituales y enfrentar a nuestro adversario. Las águilas toman por sorpresa a su presa. Y cuando las águilas visualizan a su enemigo, entran en una guerra. ¿Sabe por qué? Porque las águilas tienen determinación. El águila se caracteriza por su fuerza, por su firmeza, por su diligencia cuando se trata de enfrentar a sus enemigos. Imagínense, tiene tanta fuerza que es capaz de levantar peso superior al de ella misma. Imagínense, tiene tanta fuerza que si tomara a una persona, a un ser humano, es capaz de romperle los huesos, de quebrarle los huesos con su fuerza. Porque el águila posee determinación, posee valentía. Las águilas son determinantes cuando se trata de defender su territorio. Voltea con el que está a tu lado y dile: somos llamados a una guerra. Y cuando visualices a tus adversarios, no les saques, no huyas. Es el tiempo de entrar en una guerra. Pero te garantizo eso: en una guerra gana el que es más fuerte. Y mi Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aunque entremos en una guerra, el Señor nos ha garantizado que vamos a salir victoriosos de esa prueba. No importa si aún en esa prueba te meten al horno de fuego. La Biblia dice que cuando los tres más el cuarto que veían, que era el Espíritu Santo, el Señor Jesús, cuando lo vieron y salieron de ese horno, dice la palabra que ni a humo olían. Entonces el Señor no intervino para que no fueran metidos en el horno de fuego. Él intervino para que en medio del fuego ellos no se quemaran. Tenemos un enemigo espiritual. Hay principados y potestades que se quieren levantar en contra de los hijos de Dios, pero te recuerdo que tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo y en ese nombre podemos ir y podemos pelear como lo hizo David. David no huyó de Goliat, David corrió a la línea del enemigo y lo enfrentó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si hay enemigos que se levantan en tu hogar, en tu familia, en tu colonia, tenemos el poder de la oración, tenemos el poder de la palabra, tenemos el poder de las
sangre de Jesucristo para poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. No es nuestra autoridad, es autoridad delegada de parte del Señor. Apláudele al Señor en esta mañana. Pastor César y Pastora Rosa, que usted los conoce, pasaron por una desgracia familiar, no de sus hijos, sino de una de sus sobrinas. Falleció después de un accidente muy fuerte en Dallas, Texas. Y mi esposa, cuando me avisó, me dijo: sería bueno que le hablaras al pastor porque está batallando mucho en sus emociones. Inmediatamente tomé el teléfono, empecé a hablar con él. Y me dijo: es que tengo que ir con mi familia y como a veces batallo con mis emociones, me dijo: no sé cómo ayudarlos, no sé cómo pueden salir de ese momento. Y le dije: pastor, recuerda que tú y yo tenemos poder y tenemos autoridad para cambiar la atmósfera en cualquier lugar donde nos paremos. O sea, tú puedes llegar a un funeral y todo puede estar trágico, puede haber muchas lágrimas, muchas cosas, pero cuando tú llega la presencia del Señor contigo, llega la unción del Espíritu Santo y tenemos el poder para cambiar la atmósfera en cualquier lugar donde tú y yo nos paremos. Porque tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Somos llamados a destruir las obras del diablo. Dice la palabra también en Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves? ¿Qué significan las llaves? ¿Significa qué? Autoridad. Porque si tú tienes las llaves, puedes entrar y puedes salir cuando tú quieras. Pero cuando no tienes llaves, lo que tienes que hacer es patear y azotar y azotar y azotar, esperando que alguien te abra. Pero cuando no te abran, yo te recuerdo algo: tú y yo tenemos las llaves, que significan autoridad para abrir lo que nadie puede abrir, para entrar y salir cuando tengamos que hacerlo. Y no se trata de nosotros, se trata de una autoridad delegada de parte del Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. Cuando Él viene y se presenta en la sinagoga con el pueblo judío, yo tuve el privilegio de estar en la ciudad de Nazaret, hermano, y estar en lo que se pretende posiblemente fue la misma sinagoga donde entró el Señor Jesucristo. Y pidió que le trajeran los rollos de los escritos del Antiguo Testamento, y le trajeron en ese momento los rollos del profeta. El profeta Isaías abrió los rollos y empezó a leer. Y yo estuve en ese lugar, en esa sinagoga, y tuve la oportunidad de leer esta escritura en frente de la gente que nos acompañó ese viaje a Israel. Y dije: wow, cuando el Señor Jesucristo dio esta palabra, qué impacto produjo en el espíritu, qué impacto produjo en el corazón de la gente cuando se levantó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar que libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor en esa sinagoga expresó su plan, expresó el propósito del por qué Él había venido a la tierra, y dijo: yo he venido a darle libertad al hombre. El águila, hermano, conoce lo que es el vuelo. El águila conoce lo que es vivir en libertad. El águila nace libre y muere libre. Las águilas viven en completa libertad. Pero el águila, cuando es libre, es el ave más limpia. Pero el águila que es puesta en cautiverio se puede convertir en el ave más inmunda que existe. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para vivir en cautiverio, fue diseñada para vivir en completa libertad y en completa limpieza. Usted y yo, cuando el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas y Él nos liberó y rompió las cadenas, es para que ya no vivamos atados al alcohol, ni a las drogas, ni a cualquier tipo de adicción, ni a la inmoralidad. El Señor, cuando vino, fue para hacernos libres, no esclavos, libres. Así que el que no vive en limpieza y en libertad es porque carece de identidad.
El que sabe que es un hijo de Dios sabe que es libre y no tiene por qué vivir atado al pecado. El que sabe que para esto vino Jesucristo, para romper las cadenas, para romper los yugos, sabe que si Él regresa otra vez, como dice la Escritura, cuando usted regresa otra vez al lodo, es porque usted no sabe quién es. Es porque usted carece de identidad. Es porque usted no ha entendido que es un hijo de Dios y tiene que aprender a vivir como un verdadero hijo de Dios. Y le pueden ofrecer cualquier cosa a la que antes tal vez vivía atado, cautivo. Pero usted tiene que saber que es un hijo de Dios. Me gusta mucho cómo Cash Luna ilustra esto. Dice que una vez iba y le decían, o le dijeron, oye, ¿y tú no fumas? Le dijo, no, yo no fumo. Le dijo, ¿y por qué no fumas? Y le dijo, es que a mi papá no le gusta. Oye, pero si ya estás grande, sí, pero a mi papá no le gusta. Y como a mi papá no le gusta, entonces yo no lo hago. ¿Qué define esto? Identidad. Cuando un hijo sabe lo que es, quién es, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, permanece en esa identidad de hijo de Dios. Me gustó uno de los estudios que se dio la semana pasada en los grupos en casa, en las células. Usted y yo somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. ¿Recuerda ese mensaje? Y esto no significa que nos vamos a aislar en las cuatro paredes y que nunca vamos a salir y nunca vamos a convivir con la sociedad, o no vamos a ir a la fiesta aquí, o no vamos a ir a la fiesta allá, o no nos vamos a reunir con los amigos. Solamente quiero decirte, donde quiera que estés, en cualquier ambiente donde tú estés, nunca se te olvide quién eres. Estás allí para representar lo que es un hijo de Dios. Y si quieres echarle la culpa a tu papá, pues dile, no tomo porque a mi papá no le gusta. No se te olvide quién eres. Voltea con el que está a tu lado, dile, donde quiera que estés, no se te olvide quién eres. Jóvenes, no importa si todos a tu alrededor están hablando de inmoralidad y de cuántas novias y de cuántas veces te has acostado con las chicas, o si ya probaste esta droga o aquella o el alcohol. No importa en qué ambiente tú te desenvuelvas, nunca se te olvide que tú eres un hijo de Dios y que tú no puedes participar de las obras de las tinieblas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos allí con ellos, pero no somos como ellos. Debemos mantener nuestra identidad de libertad de hijos, de verdaderos hijos de Dios. Porque los que son como las águilas viven en libertad. Nada los ata, nada los detiene. Nacieron para volar y viven en completa libertad. Usted va a decir, no, lo que pasa es que usted no sabe todo eso. No, hermano, cuando yo tenía 5 años, 4 o 5 años, probé mi primer cigarro, hermano. En serio, usted va a decir, sí. Y mi hermano aquí está de testigo, porque cuando éramos niños, ahí en la televisión sacaban mucho los anuncios de los cigarros Sport. Algunos de que tienen más de 40 recuerdan esos cigarros, los cigarros Sport. Entonces nosotros nos juntábamos como niños y decíamos, ¿qué será eso? ¿Cómo será ese asunto? Y recuerdo que un día mis papás se fueron de la casa. Bueno, se fueron a hacer cosas y nos quedamos allí todos y empezamos a juntar las moneditas y mis hermanos mayores que se van a comprar los cigarros, hermano. Y empezaron y me dicen, pues tú también. Y tómale el primer llegue de mi vida. Así que, hermano, cuando yo fui creciendo, ¿qué cree que me llamaba la atención? El cigarro. Yo recuerdo que cuando tenía algo así como 10, 11 años, porque pues uno de chiquito pues no sabe fumar, pero después vi que le hacían, dije, eso ha de ser padre. Entonces 9, 10 años, hermano, me mareé y que me quedo acostado. No, pues es que imagínense esa edad. Pero lo que tú no sabes es que cuando pruebas tu primer cigarro, o tu primer cigarro de marihuana, o tu primer llegue de cocaína, lo que sea, quedas atado a eso. Y yo quedé atado al cigarro desde siendo un niño.
Y así me la pasé, viví escondido siempre de mi papá. Era un fumador anónimo que nadie sabía en la familia. Bueno, mi hermano sí, él siempre lo supo porque él me iba a sacar imagínense, a los 13, 14 años me iba a sacar de los billares, ¿verdad? Y me encontraba fumando ahí a esa edad y jugándole y toda la onda. Entonces cuando yo llego a Jesús, yo llegaba libre de muchas cosas, menos del tabaco. Y empecé a entrar a la Escritura y me di cuenta que el Señor nos quería hacer libres aún de ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que un día fui con el Señor y le dije: Señor, tú sabes que si hay algo que ata mi vida y que para algunos no es importante, pero yo no quiero vivir así, es el asunto del tabaco. Así que si tú eres Dios, cambia mi corazón, cambia los deseos de mi corazón y hazme libre de esto. Mira, hermano, yo no le puedo decir que fue libre de la noche a la mañana, pero yo tomé la decisión de ser libre de esto. Entonces yo recuerdo que dije: ya no más vuelvo a tomar ni un solo cigarro. Y usted sabe que cuando usted decide ya no hacerlo, los que no le ofrecían el cigarro ahora se lo ofrecen. Y ahora lo que antes le costaba se lo quieren dar gratis, con tal, el diablo sabe, para que usted permanezca atado a eso. Y yo recuerdo que dije no, y me ofrecían, dije no, y no. Y no le niego que me costó trabajo, porque yo recuerdo que cuando iba yo en la calle y antes se podía fumar en lugares cerrados, y yo recuerdo que iba yo en el transporte público y alguien fumaba, yo decía: ay, qué rico huele aquí. Esa es la verdad. Pero me mantuve diciendo no. Y esta palabra, hermano, es muy importante para nosotros en esta área, porque a veces queremos dejarle todo a Dios y decimos: si tú eres Dios, hazme libre de esto. Y el Señor me dijo: yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero hay cosas que yo no voy a poder hacer, solamente tú las vas a poder hacer. Isaías 52, versículo 2 dice, búscalo por favor, porque algunos necesitan este pasaje, y subráyalo. Por eso para mí es muy importante el asunto de los encuentros, porque muchos de ustedes tienen áreas, a lo mejor no es el tabaco, pero a lo mejor es la inmoralidad. Hay áreas de maldición generacionales que usted necesita romper. Y por eso nosotros le proporcionamos los encuentros para que usted viva completamente libre en Jesucristo. Dice Isaías capítulo 52, versículo 2, dice: salí del polvo, sal del polvo, levántate, dice, cautiva Jerusalén. Y que dice: líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Qué le está diciendo? Tú misma tienes la decisión de ser libre. Algunos van a decir: entonces el Señor no es el que nos hace libres. Sí, pero en ocasiones esa liberación no depende del Señor, depende de nosotros, porque la liberación yo he encontrado que es una decisión. Tú no has salido de las drogas porque no has querido. Tú no sales de la inmoralidad porque no has querido salir de la inmoralidad. Porque cuando tú quieres y te presentas delante del Señor, el Señor dice: si tú quieres, yo también quiero. No depende del Señor, depende de nosotros. Él dice: yo tengo todo el poder y tengo toda la autoridad. Lo único que necesito es que colabores conmigo y me digas que tú también quieres. El propósito de Dios para el ser humano es la libertad. ¿Qué es la libertad? Muchas personas piensan que la libertad es la ausencia de toda limitación, pero no es así. Porque si no hubiera limitaciones, esa libertad se convierte en anarquía. Entonces, el hecho de que nosotros seamos libres no significa que Dios no va a poner limitaciones para nosotros dentro de esa libertad que tenemos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Imagínese que no hubiera leyes para el manejo de autos. Imagínese que usted pudiera tomar su auto y pudiera manejar en cualquier sentido. Imagínese que no existieran líneas que le marcaran su carril.
Imagínese que no existieran semáforos. Imagínese que no existieran límites de velocidad. ¿Sabe qué sería? Sería un caos. Sería un caos. Si en la vida espiritual y natural no hubiera limitaciones, entonces pasaría lo mismo. La vida de aquel que dice que vive en libertad se convertiría en un caos. Imagínese si no hubiera regulación sobre el uso de medicamentos y que cada quien pudiera comprar los medicamentos que quisiera a la hora que quisiera. ¿Verdad que eso no es posible? El mundo sería un caos. Entonces, hermano, la libertad no es la ausencia de limitaciones, tampoco es hacer lo que a uno se le antoja. Eso sería peor que la esclavitud. Déjeme darle esta definición de libertad que me gusta mucho. Libertad es el poder de llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Diga conmigo, libertad es el poder de llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Porque hay padres de familia que en el nombre de la libertad en realidad están destruyendo a sus hijos. En el nombre del amor a sus hijos los empujan a la destrucción. Llega a la hora que quieras a la casa, no hay problema. Haz los relajos que tú quieras, no hay problema. Métete lo que quieras, no hay problema. Esa libertad le va a causar dolores de cabeza, porque en realidad no es libertad, eso es cautiverio. No hay limitaciones, no hay limitaciones. Esto es tan bíblico como lo que le voy a decir. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso allí para que viviera en completa libertad. Pero le pregunto, ¿le puso limitaciones? Sí, le puso limitaciones. De todo esto puedes disfrutar. Del 99% que hay aquí en el huerto es tuyo y puedes disfrutarlo. Pero esto no te atrevas a tocarlo, porque el día que tú lo toques morirás. Entonces yo no estoy diciendo que debemos tener a nuestros hijos ahí encerrados en la casa, pero podemos decirle, sí, hijo, puedes ir al fútbol, sí puedes ir al cine, sí puedes ir a pasear con los amigos, pero esto no, drogas no, alcohol no, a las 4 o 5 de la mañana no. Y eso estás manifestando el amor que tú tienes a tus hijos. Hay libertad, pero esa libertad con amor pone limitaciones. En realidad, libertad es el poder de llegar a ser todo lo que Dios quiere que yo sea. La libertad es la oportunidad de desarrollar el potencial que hay dentro de ti para la gloria del Señor. Usted y yo somos libres en Jesucristo, no para hacer lo que se nos antoje. Usted y yo somos libres en Jesucristo para hacer lo que Dios quiere que seamos. Usted fue hecho a imagen de Dios. Libre, libre. Y cuando vemos la creación del Señor, es el mensaje que Él nos envía. Dios te hizo para que seas libre, libre. Y cuando vemos la Biblia, encontramos que la Biblia es un libro de libertad. Desde Génesis, en el huerto, el hombre libre. Éxodo, el hombre libre. La época de Josué, el hombre libre. La época de Josué, el hombre libre. La época de los jueces, que Dios los hiciera libre. La época de los profetas, para que el pueblo fuera libre. Viene Jesucristo para que vivan en libertad. Viene Pablo para que sean libres. Y termina Apocalipsis hablando de libertad. Entonces la Biblia no es un libro de restricciones como muchos piensan. La Biblia es un libro de libertad, pero para vivir dentro de las limitaciones que Dios nos puso. En realidad, hermano, esas limitaciones en la vida fueron puestas para nuestro bien. Para nuestro bien. La libertad empieza con la salvación. La libertad empieza en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él dijo que
pero también él enseñó y dijo lo siguiente: cualquiera que comete pecado es esclavo del pecado. La expresión significa el que tiene el hábito de practicar el pecado en realidad no vive libre. El que tiene el hábito de practicar el pecado está en esclavitud todavía. En otras palabras, si desobedecemos continuamente a Dios, en realidad no somos libres. Vea lo que dice la Biblia, ya estamos terminando. Gálatas capítulo 5, versículo 1. No le puedo ministrar liberación aquí, para eso son los encuentros. Pero muchos de ustedes necesitan liberación, porque es obvio que no han podido con algunas áreas de su vida. Y han luchado, y siguen esclavos y siguen atados. Tal vez hay cosas en tu vida donde tienes victoria. Tú dices: tengo victoria en la salud, tengo victoria en la economía, tengo victoria en esto. Pero aquí no, aquí estoy atado, en esto también estoy atado. Tú necesitas liberación. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5:1, dice: para libertad fue que Cristo, ¿qué? Nos hizo libres. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Permaneced firmes. ¿En qué? En esa libertad. Y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Y no te sometas otra vez al yugo de esclavitud. Y mi Biblia dice que los que esperan en el Señor no viven en esclavitud. Los que esperan en el Señor, nada los ata, nada los detiene. La pregunta aquí es: ¿realmente anhelas ser libre? ¿Realmente anhelas dejar las drogas, el alcohol o lo que sea? Quiero decirte para terminar, la libertad en Cristo sí existe y es posible. La libertad en Cristo sí existe y es posible. La Biblia dice: lo que para los hombres es imposible, posible es para mí. Si tú eres honesto con el Señor, le dices: Señor, yo quiero ser libre, pero reconozco que me falta la fuerza, me falta el poder, pero yo sí quiero ser libre y yo aquí estoy, me presento delante de ti. Entonces el Señor empieza a obrar, empieza a actuar en tu vida, en tu corazón, y entonces entenderás que la libertad es posible. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar.